Los montes Apalaches son una extensión de territorio inmensa. La cordillera cruza toda la parte oriental de Norteamérica, yendo desde Canadá hasta Alabama. Si me preguntáis, os diré que es un lugar que siempre ha estado envuelto en leyendas, misterio, criaturas extrañas, historias sobre lo sobrenatural. Es un espacio que cuenta con su propia mitología e historias, así que no es de extrañar que esta historia se desarrolle en dicho lugar. De entre todas esas leyendas que se cuentan acerca de los montes Apalaches, quizás la que más se escucha y la más habitual es que no debes desviarte de los caminos principales y ante todo debes evitar que se te haga de noche si estás perdido en la montaña. Estoy seguro de que es algo parecido a lo que les dijeron a Tim y a Marta cuando el matrimonio de Susan y Bob Meyer les atendió en el bar de carretera de Asheville, en el bar conocido como el Pico Feliz, antes de que ambos emprendieran su camino hacia las Smoky Mountains. Por una cuestión de respeto a las víctimas o a las personas desaparecidas que aparecen en esta historia, hemos sustituido el nombre real por nombres totalmente ficticios, tanto de ellos como de los testigos de la historia. Adéntrate conmigo en la investigación quizás más extraña de uno de los casos de desaparición todavía en vigencia, acontecidos recientemente en los montes Apalaches. Según fuentes cercanas, llevaban saliendo aproximadamente unos 6 años y podría decirse que eran prácticamente la pareja ideal. Él era un chico deportista, había sido el capitán del equipo de básquet del instituto y actualmente cursaba la carrera de arquitectura en una de las principales universidades del país. Ella, por su parte, era una persona amable e inquieta que recientemente había ganado el premio a mejor intérprete en el club de teatro de su comunidad. Desde que acabase el instituto, se había dedicado a dar clases de pintura para niños pequeños y su objetivo era poder acabar estudiando diseño, por lo que se dedicaba principalmente a hacer clases y a ahorrar. Él era de números, ella era de artes, pero juntos formaban un tándem muy poderoso y que creaba sinergias realmente positivas. Todos sus conocidos afirmaban lo mismo, por mucho que desde fuera parecieran la pareja perfecta, también lo eran desde dentro. Eran dos personas que se compenetraban perfectamente, siendo dos polos relativamente opuestos, pero con muchos factores en común. Uno de ellos, su amor por la naturaleza. Podían ser dos polos opuestos, pero lo cierto es que convivían en armonía. Sé que muchos y muchas os estaréis preguntando cómo conecta esto con Reddit y dónde arranca la historia, porque hasta aquí todo parece bastante idílico. Lo cierto es que Timothy era un usuario habitual del foro de Reddit, específicamente del subreddit Geology, donde compartía aquellos conocimientos que él tenía en física en relación a las formaciones geológicas y sobre todo a cómo reaccionaba el terreno al paso del tiempo, teniendo en cuenta sus condicionantes, pues repito, físicos. Esto es relevante porque nuestra historia arranca cuando el protagonista o uno de los protagonistas publica la que sería la primera foto que se vincula directamente al caso de su desaparición. El 15 de septiembre de 2024, Timothy subiría una fotografía que no tenía nada que ver con el tipo de contenido habitual que subía en su cuenta. Tim publica una fotografía donde aparece junto a Martha y detalla que comienzan su recorrido en el nacimiento de un camino de Asheville. Si algo les unía aparte de la naturaleza es que eran una pareja bastante precavida. Y cuando digo precavida no me refiero a que no dejasen espacio para la aventura, que eso por supuesto siempre quedaba ahí. Me refiero a que iban relativamente bien equipados y esto se puede ver en el registro visual que quedó en aquella fotografía colgada en Reddit. De hecho, bastantes usuarios comentaban en respuesta a dicha publicación diciendo que el viaje fuera bien, que la aventura fuera un éxito y preguntando que cuándo Tim comentaría o subiría fotografías de formaciones geológicas de la zona, porque al fin y al cabo es lo que solían buscar en ese tipo de subforo. Si bien no iban equipados como para resistir grandes inclemencias, sí que es cierto que estaban preparados como para poder aguantar en caso de que el tiempo se girase un poco, hiciera un poco de mal tiempo, etc. Y esto es algo que se puede apreciar en la propia fotografía o en los únicos registros que quedan de la misma. Tengo aquí el registro de las últimas palabras textuales mencionados en la publicación y aquí pone que en el post ya eliminado de Reddit se leía: nos sumergimos en las entrañas de las misteriosas Smoky Mountains, os mantendremos informados de nuestros hallazgos geológicos. Uno de los usuarios preguntó que dónde iniciaban la ruta y hacia dónde se dirigían. Comentarios a los que Martha respondió diciendo que empezaban en la Looking Glass Rock, o por lo menos en el inicio del trail o del camino encaminado hacia dicha posición o dicha ubicación. De hecho, Martha, no contenta con esto, aparte de contestar a una de las personas que respondía en el foro a la publicación de Tim, lo que hace es subir una fotografía junto al letrero del inicio del trail de la Looking Glass Rock. Esta ubicación, para los que os estéis preguntando dónde se encuentra, estaría situada en el bosque Pisgah, una ruta bastante famosa y ciertamente conocida de la zona de los Apalaches, donde muchos excursionistas inician su recorrido para poder ver las distintas formaciones, insisto, geológicas de la zona. Hasta aquí algo perfectamente normal y sin ningún tipo de anomalía. Reportes posteriores de amigos, familiares, conocidos de la pareja afirman que estos llevaban tiempo preparándose para la excursión y que su idea era poder recorrer la zona de Pisgah y todas las cercanías en su propio vehículo, haciendo pues una serie de paradas estratégicas para poder bajar y caminar lo justo sin estar dependiendo de llevar equipamiento como para poder acampar. Su objetivo era poder ver las zonas de interés, pero sin comprometerse a estar perdidos en medio de la montaña, que se les hiciera de noche
o incluso tener que hacer un recorrido bastante amplio, teniendo en cuenta que Tim no era precisamente un Boy Scout de joven. Y bástese decir que Marta tampoco. Les gustaba la naturaleza, pero con cierto respeto. El padre de Marta incluso insistió cuando habló con la policía en que su hija no tenía ningún tipo de interés en acampar, que lo que tenía planeado y lo que le había dicho a él era que iban a utilizar distintos hoteles que estaban más o menos repartidos en las carreteras cercanas a las Smoky Mountains, y de paso seguramente pues hacer fotografías o intentar hacer algún tipo de blog explicando pues un poco las paradas que hacían, no solamente en Reddit, sino en uno de los canales de YouTube que la chica tenía. Y obviamente Marta, como persona artística o con inclinaciones artísticas, tenía una mochila que estaba repleta de utensilios para hacer dibujos, pinturas, llevaba su cámara Nikon de toda la vida para hacer fotografías y venía pues preparada para hacer ese recorrido cargando con el peso suficiente como para poder hacer una toma artística interesante, pero sin acabar con la espalda demasiado cargada. Y eso en parte era imposible si iban a hacer un recorrido demasiado extenso. Su objetivo era hacer un recorrido lo necesario y ya está. Es decir, llegar hasta la ubicación de interés, tomar la foto, hacerse una foto seguramente con Tim, y a partir de ahí regresar al Honda Odyssey que tenían aparcado en las cercanías para seguir desplazándose por la zona. A todo esto añadir que Tim era una persona prolija en Reddit. Le gustaba muchísimo comentar en subforos donde hablaban tanto de arquitectura como digo antes de geología y de otros muchísimos intereses, por supuesto, y salvo etapas donde tenía la agenda más apretada como puedan ser exámenes o preparación de algún tipo de proyecto, por norma general su ritmo de publicación no solía demorar más de 3 o 4 horas en el mismo día si estaba hablando en un foro, o quizás un par de días si estábamos hablando de publicaciones en su propio perfil a modo registro, a modo diario. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las primeras 24 horas un usuario de Reddit comentó: supongo que tendremos que esperar varios días para ver nuevos lugares. Leo textualmente lo que escribió uno de los usuarios de Reddit: supongo que tendremos que esperar algunos días para ver más lugares. Os recomiendo echarle un vistazo a esta ubicación. Por motivos de seguridad y evidentemente para no revelar qué zona es, no va a aparecer en el vídeo, pero bueno, aquí se inserta el link en dicha conversación y se hace referencia a un comentario del usuario Rider5Golf que comentó en un hilo que no tenía absolutamente nada que ver con el subreddit de Geology, donde se menciona una estructura extraña que está perdida en medio de las montañas y que la gente que es habitual de la zona parece que conoce. Sobre todo porque es una estructura que no tiene demasiado sentido que está ahí en medio, que está abandonada y que, bueno, dentro del grupo de Geology tiene bastante sentido que alguien pregunte porque Tim al fin y al cabo era un experto del tema y seguramente lo que querían es que les dieran más información acerca de qué podía ser aquel extraño lugar. Sí que es verdad que en el comentario de hace 7 años de este usuario se había resuelto la duda. Sin embargo, más adelante veremos que la cosa se complica mucho más. El hilo antiguo hacía referencia a una estructura que llevaba más de 20 años abandonada, pero precisamente llamaba la atención porque nadie sabía bien o nadie entendía en qué consistía aquel sitio. Sin embargo, en el propio hilo de hace 7 años alguien contesta dando una explicación y comentando en qué consiste la estructura. El usuario Ben_NC comenta que se trata de una estación, de nuevo y parafraseando a las personas que contestaron sobre este hilo, Ben_NC comenta: es una estación de aforo antigua del USGS. En otras palabras, es una estación de aforo pues del cauce del río o del lago que queda tocando donde está la estructura. Y de hecho, Rider5Golf vuelve a contestar sobre ese mismo mensaje diciendo: qué bien, gracias, y de nuevo haciendo mención a una página web de geología donde se habla de artículos donde se mencionan las Gauging Station, que básicamente es una estación de medición del cauce del agua, que probablemente al ser una zona abandonada pues había quedado totalmente en desuso. Lo que empieza a llamar la atención aquí es que nadie contesta a esos mensajes, específicamente a la mención donde se hace referencia a Tim o a Marta, ninguno de los dos contesta. Y es aquí donde entra en juego otro personaje que será bastante interesante dentro de la trama. Michael era primo de Marta y era bastante seguidor del contenido que subía en Reddit Tim, así que bueno, cuando subieron ese contenido y vieron las respuestas, al darse cuenta de que no habían contestado, escribió a Marta mandándole un mensaje en privado y comentándole que era mejor que no cogieran la ruta que se les estaba indicando por parte de aquel usuario. No por nada siniestro ni extraño, sencillamente conectaba con un área donde los caminos se bifurcaban y terminaban en áreas de desuso o lo que se conoce como caminos entre comillas muertos. En definitiva, son rutas que los campistas pues no suelen coger porque están bastante deterioradas, suelen llevar a zonas de uso industrial o que fácilmente te pueden acabar llevando a perderte en la montaña. De hecho, si investigáis un poco al respecto, os daréis cuenta de que cada año desaparecen en torno a unas 15 a 18 personas. De hecho, acabo de mirar la estadística. Este 2026 ya se han contabilizado cerca de 18 desapariciones en zona de campistas que se desorientan, bla bla bla. En definitiva, cogen caminos que no están marcados pensando que van a llevar a un itinerario que sí que está marcado y acaban perdiéndose en los Montes Apalaches. Si bien en este punto todavía no es una señal de alarma, el mensaje que Michael manda a Marta queda sin respuesta. Quedémonos con este punto. Él piensa que no hay ningún problema, que seguramente pues estén sin cobertura, que está en una zona montañosa donde la cobertura es bastante limitada y la historia sigue desarrollándose. Michael no le da más importancia, aunque él se queda pues entre comillas tranquilo de haberles dicho o haberles recomendado
que no se metan por esa zona, pues por lo dicho, porque se pueden perder fácilmente. Pero todo va a empezar a tomar un tinte mucho más raro y bastante más siniestro en lo que queda de historia. ¿Recordáis el cartel de la foto que os he enseñado antes? Unos campistas que volvían del Looking Glass Trail, y de hecho se teoriza que las últimas personas que vieron con vida tanto a Tim como a Marta afirmaron que la pareja se adentraba campo a través nada más avanzar un poco más lejos dentro del propio trail, supuestamente para acortar distancia, ya que lo que querían era ir a las cascadas que están relativamente cerca de la zona. Esto supuestamente para evitar tener que volver a la carretera principal. El problema con esta versión es que no tiene ningún sentido hacer ese tipo de maniobra y que además contradice bastante lo que la pareja decía en un comienzo a su familia y amigos. Como comentaba antes, alejarse de las zonas conocidas en las Smoky Mountains es una buena fórmula para acabar perdiéndose, y de hecho es algo que se desrecomienda absolutamente. Esta teoría no tiene ningún sentido teniendo en cuenta pues lo que comentábamos antes, que era una pareja bastante precavida y que les gustaba ir con garantías a cualquier sitio. Así que la hipótesis de los campistas de que lo que buscaban era un camino alternativo para ahorrarse dar la vuelta o volver hacia atrás y ver la cascada, sencillamente cae por su propio peso, no tiene ningún sentido. La cascada de Looking Glass es de fácil acceso, de relativamente fácil acceso. De hecho, la forma más habitual de acceder es, antes de llegar al mirador que hemos mencionado antes, coger una bifurcación que lleva a un arcén donde puedes dejar tranquilamente tu vehículo y a partir de ahí dirigirte andando a no más de 3 o 5 minutos a la zona donde se ve la cascada y está el mirador, que es, pues como digo, de fácil acceso para todo el público. De hecho, dejaré por aquí un poco la ruta que hay que hacer. No sé dónde se va a ver en pantalla, pero básicamente, como digo, el itinerario no tiene ningún sentido, por lo menos no tiene sentido hacer ese camino a pie, teniendo la opción de, antes de coger el camino hacia la Looking Glass Rock, pues coger la bifurcación, parar un momento con el coche y luego ya dirigirse hacia el mirador. Por lo que estamos hablando de que algo sencillamente aquí no cuadra de ninguna de las maneras. Y aquí ahora sí es cuando la cosa empieza a ponerse turbia, porque el 16 de septiembre finalmente Michael denuncia la desaparición de la pareja cuando, tras más de 24 horas de no tener señal por parte de Marta, se da cuenta de que algo empieza a ir relativamente mal, o intuye que la cosa va mal. Michael había intentado contactar con Marta de nuevo, llamándola reiteradas veces a lo largo de la tarde y de la mañana del día siguiente. Ya estaba preocupado por no tener una respuesta durante la noche, pero es que por la mañana siguiente, teniendo en cuenta que ya había pasado toda la noche y que no tenían equipación para acampar, era más que obvio que algo no iba bien. Contrariamente a lo que hayáis visto en películas, donde se menciona pues que tienen que pasar 48 horas para que la persona sea considerada desaparecida y se empieza a hacer un protocolo de búsqueda, esto no es lo que ocurrió. Cuando el señor Michael habló con la policía local, lo que le dijeron es que se activaría el protocolo de búsqueda y que se pondrían en marcha los Rangers de la zona, que son los especializados en hacer búsquedas en la zona del parque de Pisgah, que es donde estaba desaparecida la pareja teóricamente. Les dijeron que iniciarían con un protocolo de triangulación. Fundamentalmente utilizan antenas de radiofrecuencia o de telefonía para detectar dónde están los teléfonos de las personas desaparecidas y poder ubicarlos de forma fácil, y al no tener señal lo que iniciaron fue un protocolo de búsqueda, ahora sí, con la unidad K9 y pues con los perros de búsqueda y lo que habéis visto seguramente en muchas películas, donde empiezan a buscar a las personas en la montaña haciendo patrullaje y haciendo una búsqueda activa. Por supuesto, Michael se puso en contacto con la familia, que tenía bastante miedo porque lo que temían es que hubiera habido algún tipo de accidente o incluso que hubieran sido atacados por un oso negro, algo que en esta zona y en este tipo de bosque no es nada raro en Estados Unidos, ya que es una especie endémica de allí. Y aunque hay pocos ataques a lo largo del año, no es algo extraño que puedan atacar a una persona si se ven acorralados o incluso si tienen mucha hambre. Las familias de ambos estaban conmocionadas porque, para empezar, como digo, nada de aquello tenía sentido y sobre todo temían lo peor, temían que se hubieran quedado atrapados en la montaña, no tuvieran manera de volver. Como la madre de Tim mencionó, lo más preocupante era que tampoco llevaban comida, es decir, no estaban equipados para pasar la noche a la intemperie. Y los Rangers interrogaron a algunas personas de la zona, pero tampoco sacaron nada en claro. Nada de lo que les decían cuadraba, o al menos no tenía ningún sentido teniendo en cuenta lo que ellos habían dicho a la familia anteriormente. Y si hasta aquí la cosa empezaba a ponerse extraña, espérate a descubrir la pista que descubrieron cuando estuvieron más de 2 semanas buscando con drones y con perros a ver si encontraban algún rastro. Los perros de la unidad K9 encontraron algo, sí, pero no estaba donde se suponía que tenía que estar. No estaba cerca ni de la cascada ni de las piedras a donde se suponía que Tim y Marta iban a ir. ¿Recuerdas que he comentado antes que viajaban en un Honda Odyssey y que lo habían dejado aparcado en la carretera que daba acceso a la Looking Glass Rock, al trail que da a la Looking Glass Rock? Pues imagina que tuvieron que desplazarse hasta 16 kilómetros para encontrar alguna pista que tuviera que ver con la pareja. Y cuando dieron con ella, de nuevo, nada cuadraba. De por sí era extraño que hubieran viajado más de 16 kilómetros andando. Pero es que el rastro que encontraron los perros llevaba hasta un camino abandonado, donde se encontraba la estructura rectangular de hormigón que voy a poner
a continuación en pantalla. Esta estructura oculta entre los arbustos de la zona quedaba 25, nada menos que 25 minutazos en coche de donde se suponía que la pareja había desaparecido. Y es evidente que no habían ido en coche, porque el coche se había quedado aparcado en la carretera. Hablamos de que tendrían que haber recorrido un camino totalmente erosionado y muy difícil de caminar durante más de 4 horas para llegar a aquella zona. Los Rangers empezaban a cuestionarse si los perros habían confundido el rastro, porque desde luego aquello no tenía demasiado sentido. Y lo peor es que en aquella estructura encontraron algo que les estremeció hasta el fondo de sus huesos. No tanto por su crudeza, sino por el vínculo claro que esto tenía con Marta. Bueno, eso, y que también era imposible localizar un cuadro de esas características en medio de la nada. No era una lámina, ni era una página arrancada de un cuaderno. Estamos hablando de que era un cuadro de unas dimensiones, es verdad que relativamente pequeño, pero lo bastante grande como para no caber en una mochila, al menos no como la que llevaba Marta en la fotografía. Era un cuadro de lona, es decir, un lienzo de los que se utilizan para pintar en óleo, de proporciones más grandes que una hoja de DIN A4, y que desde luego hubiera incomodado a cualquier persona que intentase transportarlo, primero tan lejos, pero además a través del bosque, y sobre todo teniendo en cuenta la densidad de los matojos, las hierbas y cualquier objeto que hubiera por en medio. En el lienzo se podían apreciar dos mochilas perfectamente delineadas y con un fondo que resultaba sospechosamente familiar, pero ¿por qué? Detrás de las mochilas dibujadas y pintadas en el cuadro había una estructura de hormigón que se alzaba mucho más que el rectángulo donde se habían encontrado el cuadro en cuestión. Era nada más y nada menos que la estructura donde recomendaban ir a través de Reddit a la pareja. Sí, esa misma que aquel usuario extraño había mencionado cuando Tim había subido la primera publicación. El usuario describía la puerta de aquel lugar como inoperativa, soldada, como si hubieran cerrado aquel sitio a cal y canto antes de que el paso del tiempo dejase el lugar totalmente inservible. Pues en el cuadro que habían dibujado y pintado había una señal, una X que marcaba precisamente aquella puerta en lo alto, a más de 2 metros de altura. Por cierto, para que os hagáis una idea de cómo es la estructura, dejaré una fotografía también de la misma, porque existe en internet todavía registro de lo que encontraron los policías. Pero solo imaginad cuál puede ser la reacción de un ranger que está buscando a 2 personas desaparecidas y que encuentra una pieza como aquella, con una X marcada en color rojo, en una estructura que además se ha mencionado previamente y se descubriría que había sido publicada en el foro donde el propio Tim había escrito, teniendo además algo de contexto, porque precisamente la policía, una de las primeras acciones que llevó a cabo fue investigar pues un poco la actividad en redes de la pareja antes de su desaparición, con lo cual sabían perfectamente que se había mencionado esa estructura, sabían que había gente que les había recomendado coger aquel camino, y ante este contexto, y como habríamos hecho cualquiera, pues se imaginaron lo peor, y empezaron a sospechar que el escenario que se les planteaba era mucho más terrorífico de lo que podía haber parecido en primera instancia. Al fin y al cabo hay algo que da mucho más miedo que enfrentarse a un oso, porque los osos no son inteligentes, ni montan trampas, ni acechan a los humanos igual que hacen, bueno, los humanos. Todo aquello apuntaba a que había algo inteligente detrás de todo lo que había ocurrido y precisamente eso es lo más terrorífico. Pero ¿esperáis que os dijera que encontraron sus cuerpos allí? Pues no. La policía se encaminó al lugar, porque además los Rangers conocían la zona, aunque es verdad que tampoco patrullaban especialmente por allí. Simplemente pues sabían que era una zona que había quedado en desuso y tenían constancia de que ahí se medía pues la altura del caudal del agua y poco más. Lo que sí encontraron en el lugar cuando llegaron fueron cientos, si no miles de pertenencias, pequeños objetos, artículos que habían pertenecido a personas que ahora sí constaba que hacía más de 10 años que estaban desaparecidos. Entre los mismos había brújulas, navajas, pulseras, zapatos. Algunos de los objetos que encontraron estaban tan deteriorados por el paso del tiempo que básicamente la humedad se los había comido, no quedaba prácticamente nada de ellos. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que ninguno era de Marta y tampoco de Tim. Aquí la desaparición alcanza unas dimensiones totalmente distintas a las originales, porque muchos de los objetos desaparecidos no son de personas desaparecidas en ese bosque y muchísimo menos desaparecidas en los Apalaches. Estamos hablando de que había objetos de personas desaparecidas desde 1994. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque llegados a ese punto y teniendo en cuenta que la gente desaparecida era de otros estados, intervino el FBI. He dicho antes que hacía más de 10 años, pero la verdad es que hacía más de 20 años que esos objetos llevaban desaparecidos, junto a las personas que tenían esos objetos. Concretamente, el artículo que detonó la búsqueda a nivel interestatal fue una pulsera que había pertenecido a una Girl Scout desaparecida en 2001. Además, dentro de toda la ropa, una vez se hizo el catálogo de objetos encontrados, se localizó también un pantalón que coincidía con la ropa que la chica llevaba justamente el día de su desaparición. ¿Recordáis que cuando he empezado el vídeo he dicho que esto era como una investigación a raíz de una desaparición y ya está? Bueno, pues cuando encuentran algo así, y está vinculado a otros casos de desapariciones, el FBI ya no actúa como si fuera simplemente una operación de búsqueda y rescate. Aquí se activan protocolos de investigación delictiva, porque lo más probable es que la persona que ha desaparecido esté vinculada a actos, insisto, delictivos, teniendo en cuenta que los objetos que han encontrado tienen más de 20 años y las personas que desaparecieron nunca aparecieron vivas. También he mencionado
sabiendo que cada año desaparecen entre 15 y 18 personas en los Apalaches, una cifra bastante normativa, entre comillas. Pues bien, la mayoría vuelven a aparecer. Sin embargo, ni Tim ni Marta volverían nunca de lo desconocido. Tampoco se encontrarían restos que los vinculasen al ataque de una bestia o un oso. Podemos decir que su desenlace fue mucho más inquietante. Tras una dolorosa etapa de duelo para la familia de los protagonistas, ese octubre de 2025, algo rompió el esquema para todo aquel que estaba envuelto en el caso. Normalmente, lo que hace cambiar la dirección de este tipo de evento es que alguien declare que ha encontrado pues un brazo sobresaliendo como si fuera una rama. A lo mejor han encontrado incluso la mochila de una de las personas desaparecidas en una zona donde hay un gran cañón, o existe la probabilidad de que se hayan desorientado y hayan terminado mal. Pero lo que ocurrió aquí fue mucho más terrorífico. Podemos decir que fue una pista viva, no sé si es la palabra más adecuada. El 15 de octubre de 2025, el usuario man3344 en Reddit respondió a la última publicación de Tim. Sí, la misma sobre la que Marta había enviado aquella fotografía de sí misma junto al letrero. Pero man3344 no contestó con un mensaje, contestó con una fotografía que estoy seguro todavía podéis recuperar en algún lugar de la Deep Web. La imagen mostraba a un hombre de mediana edad, ni muy mayor ni muy joven, pero que seguramente ya había superado la treintena de edad, y cogido a su hombro un joven que encajaba con la descripción de Tim. El joven tenía una expresión absolutamente desencajada. Era casi una expresión de horror, como si acabase de ver algo terrorífico. La inquietud y ese vacío en la mirada denotaba que estaba inquieto por algo, o incluso que se encontraba en el más absoluto desconcierto. ¿Y sabéis qué es lo peor? Al fondo de la imagen podía discernirse una figura femenina, figura con un rictus totalmente estático y terrorífico también. Tenía un aura prácticamente etérea, como si fuera una imagen sacada de una pesadilla. De hecho, la oscuridad de su mirada contrastaba prácticamente con la luminosidad de la fotografía. ¿Sabéis dónde se encontraba esa mujer? En una estructura de hormigón totalmente rectangular, pero en esta ocasión había algo distinto a la que los Rangers habían encontrado cuando buscaban el rastro de Tim y de Marta. Aquella estructura era de reciente construcción. No hablamos de un abandono, sino más bien de algo que se acaba de construir, porque además el camino estaba totalmente despejado, no había ni un solo arbusto alrededor. Os podéis imaginar la que se desató en Reddit a raíz de esa fotografía, porque sí, hasta este punto el hilo todavía estaba en público y todo el mundo podía acceder a él. La fotografía como tal duró 3 segundos publicada, o quizás un poco más, pero no creáis que demasiado. Y sí que es cierto que hay usuarios que fueron capaces de sacar capturas de pantalla, guardar la imagen, o en definitiva, guardar algún tipo de registro de lo que aquel día ocurrió. Y de hecho, gracias a ellos, las autoridades se hicieron eco de lo que había ocurrido y siguieron investigando. El muro de Tim se llenó de comentarios. Todo el mundo reposteaba la fotografía, preguntaba si estaban bien, si había algún tipo de información que pudiera ayudar a encontrarles. Y de hecho, se empezó a teorizar lo más oscuro y lo que mucha gente había estado teorizando durante bastante tiempo, que la desaparición de ambos estaba vinculada a la actividad criminal de algún tipo de asesino o persona que se dedicaba a dañar o a perseguir a aquellas personas que se adentraban en los montes Apalaches. Y sí, sé lo que estarás pensando, que seguramente era una imagen generada por inteligencia artificial y que nada de aquello era real, pero lo cierto es que el FBI dictaminó que aquello había sido real. Desgraciadamente, a partir de este punto, la investigación se vuelve totalmente opaca. Al ser una investigación que sigue en activo, tenemos muy poca información reciente y casi toda la información que he podido conseguir, como digo, es la que he recabado de fuentes como foros o gente que todavía tiene capturas de pantalla de aquella época. Y la verdad que no ha sido una tarea fácil encontrar información, ni muchísimo menos la imagen en cuestión, que tampoco pondré por aquí, repito, por respeto a las víctimas o desaparecidos. Así que por favor, déjale un like si te está gustando el vídeo, recuerda suscribirte porque dentro de poco tendrás más contenido similar si te gustan este tipo de historias de suspense, intriga, misterio, etc. Y sobre todo comparte el vídeo con aquellas personas a las que les pueda gustar, porque estoy seguro de que conoces a más gente que este tipo de contenido le puede llegar a interesar. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Hasta aquí todo lo que sabemos es que man3344 borró la imagen, no dejó ningún registro, tampoco hizo ningún comentario, y todo lo que sabemos a partir de ese punto es por gente que ha estado comentando sobre la misma historia, sobre la misma publicación, el mismo muro, y casi todos tienen en común que están de acuerdo en que pues la persona que publicó la foto era el responsable de la desaparición, que seguramente el lugar donde estaban era el mismo sitio donde encontraron el cuadro, que si la imagen está maldita, y bueno, ya sabéis cómo es la gente en Reddit, cualquier red social en definitiva. Lo que sí que os puedo decir es que a día de hoy es imposible, prácticamente imposible conseguir una copia de esa imagen, y además si quisierais acceder a ella, ya os adelanto que tendría que ser a través de algún foro en la Deep Web o en algún lugar donde seguro no queréis entrar. Hasta aquí lo más inquietante no es solo que la imagen se publicara un año después de la desaparición de estas dos personas, sino que además la estructura de hormigón donde aparecen, que coincide con aquella que describían los Rangers durante la investigación, no muestra ningún tipo de deterioro, y la policía, que sí que
tiene acceso a esa imagen. O sea, los mismos Rangers que investigaron describen que ese tipo de estructura, por las características y sobre todo por el crecimiento de los arbustos alrededor, es una imagen que se tendría que haber tomado por lo menos 10 o 15 años antes de que la pareja desapareciera. Aparte de que por razones obvias ya no se construye en un parque natural como ese. Esta incógnita quedó para siempre sin respuesta. El hilo del foro de Geology, donde tanto Tim como Marta escribieron en 2024, alcanzó los más de 1000 comentarios en relación a este tema y después, o poco tiempo después, fue eliminado. Insisto, estaba repleto de comentarios sobre los skinwalkers, teorías sobre viajes en el tiempo, que visto lo visto tampoco tendrían poco sentido, porque yo ya no descarto nada, o incluso hablaban de viajes interdimensionales. Si esperabais una conclusión, por supuesto se desconoce absolutamente el paradero de MAN 3344 y la policía pues no ha hecho público ningún detalle alrededor de la investigación, aunque se presupone, y en otros foros especializados la gente ha teorizado, que este pues utilizó una VPN o algún tipo de aplicativo para falsear el lugar desde donde subía dicha fotografía y que además por supuesto pues era una cuenta falsa sin ningún tipo de información personal que pudiera revelar pues quién es el autor de dicha foto. Y esta, amigos y amigas, es quizás una de las historias más extrañas del foro de Reddit y de desapariciones en los Montes Apalaches sobre la que haya escuchado jamás. No solo porque absolutamente nada en la historia encaja, sino porque todavía quedan muchas preguntas por resolver y, de hecho, si hablamos de peligro, tened en cuenta que todavía no se ha atrapado el culpable de la desaparición, que no solo está vinculado a la desaparición de Tim y Marta, sino que muy probablemente esté vinculado a otras muchas desapariciones, porque recordemos que en una de esas estructuras se localizaron cientos de objetos de personas que habían desaparecido tirando más de 20 años atrás. ¿Por qué eliminó MAN 3344 su publicación? ¿Exageraron los usuarios de Reddit contando historias paranormales o teorizando sobre dimensiones paralelas? ¿Y si todas esas historias sobrenaturales solo giraban en torno a la prueba incriminatoria de un sádico asesino? Desgraciadamente, lo más probable es que nunca sepamos quién o qué acechaba a la pareja. Me gustaría que dejéis en comentarios vuestras teorías acerca de qué es lo que ocurrió aquí y por qué esta pareja desapareció de esta manera. Y lo más importante, ¿qué creéis que habrá pasado con MAN 3344? Teniendo en cuenta que las autoridades no se han vuelto a pronunciar sobre el tema. Soy el aventurero, gracias por tu comentario, no olvides dar like a este vídeo y nos vemos en próximas aventuras.